En esta mañana, el Señor me ha dado este privilegio de compartir un mensaje con cada uno de ustedes. Estoy seguro que el Señor va a hablar a nuestras vidas y hoy, cuando salgamos de este lugar, vamos a tener una visión diferente. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero antes de eso vamos a comenzar orando, pidiéndole al Señor que nos dé la dirección para que este mensaje sea puntual, sea preciso para lo que cada uno necesitamos. Entendemos que todos los que venimos a la iglesia venimos porque tenemos una necesidad. Aunque la necesidad de cada uno es diferente, todos necesitamos algo y Dios suple esas necesidades. Así que ahí donde usted está, le invito a que incline su rostro por un momento y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que es poder estar aquí. Gracias, Señor, porque nos sentimos bendecidos de poder venir a tu iglesia, Señor, de poder descansar en ti, de poder recibir una guía, una instrucción para que podamos vivir mejor, Señor, porque todo lo que tú haces es para nuestro bien, Señor. Por eso en esta mañana nos disponemos la mente, Dios, disponemos el corazón. Hacemos a un lado, Dios, toda distracción, todo lo que nos puede robar la bendición espiritual, para que en esta mañana tú nos puedas hablar. Espíritu Santo, te pedimos, hables a nuestra vida, quebrante nuestros corazones. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Gracias, Padre amado, por lo que estás haciendo y gracias, Señor, por lo que harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, antes de comenzar con este mensaje, quiero compartirle de dónde nació este mensaje o de dónde parte el deseo del Señor de compartirnos lo que hoy vamos a aprender. Esta semana tuve la oportunidad de ir a cierto lugar y en ese lugar yo iba en busca de un servicio y llegué a ese lugar y me encontré con una persona de esas que ya no se encuentran hoy en día, extremadamente amable. Y llegué y me atendió muy bien, me sentí halagado, me sentí muy bien en ese lugar. Y lo primero que uno podría pensar es que esa clase de atención es la atención de una persona que quiere hacer prosperar su negocio, que quiere vender, que quiere ganar clientela. Pero yo pude darme cuenta de que esta persona quería más que eso. No era una persona que estaba actuando amable solamente porque le convenía hacerlo o porque hubiera algo detrás de esa amabilidad, sino porque su naturaleza era ser así, ser amable. Y entonces yo quedé tan tocado por eso, mis hermanos, que salí de ese lugar y me puse a pensar. Y llegué a la conclusión de que el mundo sería diferente si las personas fuéramos más empáticas, más amables, sonriéramos más, comprendiéramos más, fuéramos más como Dios quiere que seamos. Y entonces se me vino una pregunta a mi cabecita, y fue la siguiente pregunta. Ojalá hubiera un lugar, una universidad, un colegio, que así como enseñan una profesión, un trabajo, también enseñaran a ser amable. También hubiera un lugar donde a uno le enseñaran a ser respetuoso, a tratar bien. Y en el momento que pensé eso, el Señor me mandó la respuesta a la mente y me dijo, sí hay un lugar, y ese lugar es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la iglesia, mis hermanos, es donde nosotros tenemos que aprender a tener una actitud diferente. En la iglesia es donde nosotros tenemos que aprender a tratar diferente, a ser diferentes. Si una persona que no conoce de Dios, que no vive para Dios, puede ser amable, puede ser simpática, puede ser empática, puede ser agradable, cuánto más nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Amén? Amén. Y de ahí parte este mensaje. Le voy a invitar que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, y vamos a leer a partir del verso número 15 hasta el verso número 25. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero
Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Verso 17. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Verso número 19. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. Verso número 22. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Hace unos días predicábamos en este lugar, hace 15 o 3 semanas más o menos, de las luchas que como cristianos nosotros tenemos. Todos, sin excepción, luchamos con cosas externas. Y de eso se trataba el mensaje. Si usted no estuvo o no lo vio, le invito a que lo busque en YouTube, en el canal de la iglesia, y lo puede encontrar. Se llamaba Peleando con la armadura oxidada. Ese día hablamos de las luchas externas que tenemos como cristianos, pero hoy nos vamos a enfocar en otro tipo de luchas, y son en las luchas internas. Los versículos que acabamos de leer en la carta del apóstol Pablo a los romanos nos hablan de la lucha interna que el apóstol Pablo tenía consigo mismo, que es la misma lucha que todos tenemos, hermanos. Aquí ninguno de nosotros se salva. ¿Por qué? Porque todos estamos conformados por un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿A cuántos les gustan las cosas de Dios? A todos, ¿cierto? Ahora que entendemos que las cosas de Dios son tan importantes, entonces nosotros procuramos las cosas de Dios. Pero resulta que además de tener espíritu, también nosotros estamos conformados de un alma y de un cuerpo que siente, que es carne. Y por ende este cuerpo y esta carne tiene una inclinación a las cosas de este mundo. Y el apóstol Pablo es esto lo que nos cuenta. Y esta es la lucha que él tenía, que él quería hacer lo bueno, pero aunque quería hacer lo bueno, terminaba haciendo lo malo. Ahora yo le pregunto, ¿alguna vez a usted le ha pasado que queriendo hacer lo bueno, hace lo malo? Queriendo ser una buena esposa, hace cosas que no debería ser una buena esposa. Queriendo ser un buen esposo, usted sí termina haciendo lo que no hace un buen esposo. Queriendo ser un buen hijo, termina siendo un mal hijo. O haciendo lo que hace un mal hijo. Queriendo ser un buen trabajador, termina haciendo lo que hace un mal trabajador. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza. Siéntase libre en esta mañana porque no es algo anormal. Es que hay una lucha interna que todos tenemos. Y le voy a compartir una reflexión que me encontré sobre la lucha interior. Así que le voy a pedir que coloque mucha atención. Se cuenta de un viejo ermitaño, es decir, una de esas personas que se refugian en la soledad del desierto del bosque o las montañas para solamente dedicarse a la oración y a la penitencia. Se quejaba a menudo que tenía demasiado que hacer. La gente le preguntó, ¿cómo era eso de que en la soledad estuviera con tanto trabajo? Entonces él contestó, tengo que dormir a 2 halcones, entrenar a 2 águilas, mantener quietos a 2 conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y someter a un león. No vemos ningún animal cerca de la cueva donde vives, le respondieron. ¿Dónde están todos los animales? Entonces el ermitaño dio una explicación que todos comprendieron.
Todos los animales que mencioné los tienen todos los hombres, ustedes y yo también. Continuó explicando lo siguiente: los 2 halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, ya sea bueno o malo. Tengo que dominarlos para que solo se lancen sobre una presa buena, son mis ojos. Las 2 águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que solo se pongan al servicio y ayuden sin herir, son mis manos. Los conejos quieren ir a donde les plazca, huir de los demás y esquivar las cosas difíciles. Tengo que enseñarles a estar quietos aunque haya un sufrimiento, un problema o cualquier cosa que no sea de su agrado. Son mis pies. Lo más difícil es vigilar la serpiente. Aunque se encuentre encerrada en una jaula de 32 varillas, siempre está lista por morder y envenenar a los que la rodean apenas se abre la jaula. Si no la vigilo de cerca, hace mucho daño. Es mi lengua. El burro es muy obstinado y no quiere cumplir con su deber. Pretende estar cansado y no quiere llevar su carga de cada día. Es mi cuerpo. Y finalmente necesito dominar al león, que quiere ser el rey. Quiere ser siempre el primero, es vanidoso y orgulloso, es mi ego. Entonces mire esta reflexión importante. Estas son las luchas que todos tenemos diariamente. Todo esto que acabamos de mencionar son las cosas que a veces no nos dejan vivir como quisiéramos y poder concluir en aquello que también le pasaba al apóstol Pablo. Qué bueno sería poder levantarnos cada día con ánimo, con gusto y con alegría y asimismo terminar el día. Pero lastimosamente cuando nosotros nos levantamos, el mundo empieza a moverse en nuestro entorno y empiezan a suceder cosas y empiezan a pasar cosas. Y yo le voy a poner casos muy puntuales. ¿Alguna vez usted se ha arrepentido de decir algo? Sí, cierto. ¿Alguna vez usted se ha arrepentido de hacer algo? Yo creo que sí, hermano. Vamos a tomar un ejemplo. Muchas veces hay ciertas personas que se caracterizan por algo. Hay gente que se caracteriza por lo bueno y hay gente que se caracteriza por lo malo. Vamos a tomar un ejemplo de una persona que se caracteriza por lo malo. A veces ciertas personas nos buscan, nos llaman con un interés y usted ya va clasificando a esas personas. Usted sabe que cierta persona a usted lo busca, lo llama, lo saluda solamente cuando tiene una necesidad. Y esta necesidad generalmente es de dinero. Entonces, cuando usted mire en su celular que tal persona está llamando, o cuando usted se lo encuentra, o cuando de repente lo saluda, usted ya sabe para qué es que lo necesita esa persona. Y de pronto tantas veces ha sucedido lo mismo, que puede hacer que un día usted se encuentre con esa persona y ese día de pronto usted no se levantó tan espiritual. Y como usted ya sabe para qué lo necesita, antes de que esa persona hable, usted le dice: un momento, ¿cuánto necesitas? Entonces usted lo aborda, ¿sí? Uno podría decir: esto es algo grosero, esta persona es grosera. Pero como usted ya conoce a esa persona y ya sabe cómo procede esta persona, usted se adelanta a las cosas. Y lo más probable es que esta persona se ofenda, ¿sí? Y que diga: no, es que yo no te iba a pedir nada, te quería saludar solamente. Pues eso lo dirá para quedar bien. Pero después que ya las cosas terminen, pasados unas horas, usted de pronto reflexiona en aquello que sucedió y llega a la conclusión de que ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué le respondió así a esta persona? Tal vez sí se lo merecía por la manera tan interesada de ser de esa persona. Pero aunque se lo merecía, no se debe tratar así a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo, porque nosotros debemos que actuar diferente. Y entonces aquí es donde pasa lo que estamos examinando, que queriendo hacer las cosas de una manera, terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Esto es en el caso de las palabras, pero también está en el caso de las acciones. Suponga que usted llega a su casa después de un día de trabajo y ese día de trabajo no fue tan alentador, no le fue tan bien en ese día. Entonces usted trae la carga laboral de ese día y usted llega a su casa
y esperando que en la casa las cosas estén en orden, porque usted se confió de que su núcleo familiar también tienen deberes y deben cumplir con esos deberes. Pero usted llega, abre las puertas de su casa y encuentra que los demás integrantes de su familia no le están ayudando. Y entonces usted llega a su casa y encuentra un desorden. Eso obviamente a usted le va a causar una incomodidad. Y posiblemente eso lo lleve a usted a hacer cosas de las que más adelante usted tenga que decir, pero yo ¿por qué hice esto? Y usted se arrepiente. Pero pierda cuidado, hermano, porque esta es la lucha que como cristianos tenemos que librar. ¿Amén o no amén? Amén. Y es entonces donde nosotros tenemos unas reacciones a nivel personal. Así que yo le voy a invitar para que hoy cuando usted llegue a su casa, vamos a hacer un ejercicio. Va a llegar a su casa y va a buscar un espejo. Yo ya lo hice, anoche lo hice. Esto es algo que libera, hermano. Y si usted no tiene un espejo, entonces usted va a buscar su celular y le va a poner la cámara y le pone para que se mire usted, para que le coja la cámara de delante, si no llegara a tener un espejo. Y mirando a la cámara o mirando al espejo, usted le va a decir las siguientes palabras a ese espejo. Usted le va a decir, de ahora en adelante, tú y yo nos vamos a entender. ¿Sabe por qué? Porque la lucha no es con los de afuera. Esto es algo de nosotros mismos. Mírese al espejo y dígale, las cosas son entre tú y yo. ¿Sí? Esto lo tenemos que arreglar entre los dos. Esto es de acá, hermanos. Somos nosotros los que tenemos que hacer cambios. Porque es difícil de que nosotros esperemos que los cambios vengan de las personas de afuera. Retomando la historia que le conté en un principio, si una persona que no conoce de Dios puede ser extremadamente amable, puede ser extremadamente agradable, puede tener palabras que lo reconfortan, que lo hacen sentir bien, ¿cuánto más un cristiano? Yo creo que todos los cristianos tenemos algo especial que el Señor nos ha dado, que es su Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Y es por eso que en esta mañana el mensaje que yo quiero compartirle a usted lo hemos titulado Jesús trabaja en mi vida. Usted y yo, mis hermanos, somos obras en construcción. La vida de todos nosotros no está terminada. La vida de nosotros el Señor la está edificando. El Señor está trabajando con nosotros. El Señor está haciendo cosas en nuestra vida. Por eso me pareció indicado compartirle en esta mañana y que usted sea consciente de que Jesús está trabajando en su vida. Así como en algún momento de la historia el Señor trabajaba en la vida del apóstol Pablo, hoy usted y yo debemos saber que el Señor está trabajando en nuestra vida. Hay algunas personas que son conscientes de sus errores. Todos tenemos errores, hermano. No hay una sola persona que sea perfecta. Y como no somos perfectos, entonces somos seres imperfectos. Sí, es verdad, somos imperfectos, pero a pesar de nuestra imperfección, el Señor ha visto que en nosotros hay mucho potencial. ¿Usted sabía que usted tiene mucho para dar? Dios ha mirado en nosotros un gran potencial, hermano. Por eso nos escogió. Dios sabe que usted y yo estamos capacitados para hacer grandes cosas. Dios sabe que usted y yo somos extremadamente útiles. Dios sabe que usted y yo somos extremadamente capaces. Usted ni siquiera se alcanza a imaginar en su mente de qué es capaz usted. Dios nos ha capacitado con un gran talento, con una gran capacidad. No importa que no seamos perfectos en todas las áreas. Lo importante es que nosotros estemos ahí, en el proceso de Dios. Y yo me di a la tarea de pensar en un personaje bíblico que haya sido imperfecto, pero a la vez que haya tenido gran capacidad. Y me encontré con la historia de un personaje que lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, verso 24 al verso 29, dice de la siguiente manera:
incredulidad de Tomás. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Verso número 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire a este personaje que me llevó el Señor. Dios lo había escogido para que sea uno de los 12 discípulos. ¿Cree usted que haber sido parte del equipo de liderazgo de Jesús era un algo importante? Importantísimo, hermanos. Tanto así que uno de los discípulos nunca comprendió la importancia de ser parte del círculo íntimo de Jesús, que fue Judas, y cómo terminó Judas, terminó muy mal. Pero a pesar de que los demás discípulos no eran totalmente perfectos, porque nadie es perfecto, recordemos que en el momento en el que los guardias apresaron a Jesús en el huerto de Getsemaní, la Biblia dice que los 12 discípulos se esparcieron, y de los 12 no quedó uno solo. Por ahí lo seguía Pedro, pendiente de lo que pasaba con Jesús. Pero ya sabemos la historia también de Pedro, de cómo terminó y cómo negó a Jesús. Pero por allá, después de la muerte y resurrección de Jesús, la Biblia nos habla de un discípulo llamado Tomás, el cual tuvo su historia con el Señor. Y Tomás fue explícito. Tomás, Dios lo escogió para cosas grandes, así como a todos el Señor nos ha escogido para grandes propósitos. Estoy seguro que el Señor lo escogió porque miró algo importante en él. Pero después de todo lo que había pasado, Tomás tuvo una lucha interna. Llamémoslo de la siguiente manera: Tomás tuvo una lucha interna. Y es que aunque Tomás estuvo con Jesús, escuchó las palabras de Jesús, estuvo en la última cena compartiendo el pan con Jesús, él no estaba totalmente convencido que Jesús iba a resucitar. Entonces ahí se salió la carnalidad de Tomás. Y entonces un día los discípulos le dijeron: Tomás, nosotros vimos al maestro, él ya resucitó. Pero Tomás fue claro y explícito. Él dijo: no, momento. Para yo creer que realmente que Jesús ha resucitado, yo tengo que meter mi dedo en los huecos que le hicieron con los clavos, y colocar mi mano en el costado por donde lo abrieron, y entonces ahí sí voy a creer. Y como Dios es perfecto, mis hermanos, y Dios nos da todo lo que nosotros decimos, así lo hizo el Señor. Dice: 8 días después el Señor apareció. ¿Y sabe por qué apareció? Apareció por Tomás, por lo que Tomás había dicho, y le dijo: bueno, hola Tomás, vengo para que tú satisfagas tus deseos. Aquí están mis manos, coloca tu dedo. Aquí está mi costado, mete tu mano también, para que te des cuenta que es real. Y entonces en ese momento volvió el Espíritu a Tomás y dijo: Señor mío y Dios mío. Y entonces Jesús le responde diciendo: porque miraste, creíste, Tomás. Pero bienaventurados los que creen sin haber visto. Ahora, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que pasaron los días y esto marcó a Tomás de por vida. Porque pienso que días después Tomás reflexionaría y diría: ¿yo por qué dije eso? Si yo miré al Señor, a Jesús haciendo milagros, si el Señor nos lo había dicho, ¿yo por qué dije eso?
Y pienso que también Tomás llegó un momento en el que se arrepintió de sus actos. Pero ¿sabe cuál fue la bendición? Yo lo creo así, que después de eso, de esa vivencia que Tomás tuvo, él jamás volvió a ser incrédulo. Hoy, mis hermanos, el Señor nos está dando un mensaje puntual. El Señor está trabajando en nosotros, hermanos, en todos nosotros. El Señor está haciendo cosas. Si usted se da cuenta, faltan menos de 2 meses para que este año termine. Durante todo este año el Señor nos ha venido hablando. Este año ha sido un año de cambios, mis hermanos, un año de preparación, un año de organizar nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque el año que viene Dios tiene algo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces aprovechemos lo que resta de este año para ordenar nuestras vidas interiormente, para empezar a hacer cambios interiores. Esto ya no se trata de la gente de afuera, esto se trata de nosotros mismos. ¿Usted sabía que el orden de Dios es que cambiemos nosotros? Por eso el ejercicio del espejo. Todos los días, si puede, hágalo. La alegría, la felicidad, el gozo, depende de lo que nosotros hagamos. Nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra bendición no puede estar atada a otra persona. Eso proviene de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien, que estemos gozosos, que tengamos todo lo necesario. Pero también depende de nosotros, de hacer cambios en nosotros. Y vamos a ir concluyendo ya este mensaje. Sepa, mis hermanos, que el problema no es en las personas, el problema no es con las personas. Las personas de nuestro entorno actúan de acuerdo a lo que las personas consideran que está bien. Somos nosotros los que tenemos que actuar diferente. Si nosotros cambiamos, la vida nos cambia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Justamente hace un año más o menos, en noviembre del 2021, le voy a contar un testimonio personal. Yo estaba trabajando en cierto lugar, hace un año exactamente. Y yo sentía ya un cansancio, ya sentía un deseo de cambiar el lugar, de cambiar la profesión, de cambiar lo que yo estaba haciendo. Pero no miraba a dónde, no sabía qué. Entonces lo primero que hice fue colocárselo al Señor, que es lo mejor que nosotros podemos hacer, colocar una situación al Señor. Si yo me hubiera desesperado, yo hubiera dicho, no, yo estoy aburrido, voy a renunciar al trabajo, así me quedé sin trabajo y después veremos qué hacemos. Pero no, yo no lo hice así. Yo dije, no, esto se lo voy a colocar al Señor. Y yo empecé a orar. Empecé a orar desde el mes de noviembre más o menos. Y antes yo venía orando al Señor que me mostrara otro lugar, que quería cambiar de trabajo, que lo sentía y que lo deseaba en mi corazón. Y así pasó el mes de noviembre, mis hermanos, y nada pasaba. Y vino el mes de diciembre y nada pasaba, ¿sí? Pero y terminó el año 2021 y comenzó este año 2022. Pero yo sabía que el Señor tenía mi petición ahí. Yo sabía que yo lo había puesto al Señor en primer lugar y el Señor me contestaría. Y el 3 de enero, mis hermanos, de este año, sin yo buscarlo, sin yo procurarlo, sin yo provocarlo, sin pensarlo siquiera, alguien me llamó y me dijo, Juan Manuel, ¿a usted le interesa trabajar conmigo? ¿Creen o no creen que eso es de Dios? Amén. Yo solamente le había orado al Señor. Yo nunca lo busqué a este Señor, nunca le pedí trabajo, nunca pensé siquiera en realizar este trabajo porque yo ya lo conocía. Pero sí le estaba orando al Señor, sí le había puesto esto al Señor. Yo sabía que Dios me iba a contestar. Y entonces Él me llamó y me ofreció esto. Inmediatamente yo supe que esto era de Dios. Hice las cosas pertinentes, hablé con el jefe actual que yo tenía para ese entonces, llegamos a un acuerdo, hasta tal fecha terminé mi trabajo y continué en el nuevo trabajo.
Y yo sentía paz en mi corazón, hermanos, y la siento. Y el nuevo trabajo que he emprendido ha sido una bendición. Por donde yo lo mire es una bendición. Y esto es algo tan maravilloso, hermanos, porque la conclusión de este mensaje es: dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Dejemos que el Señor sea el que tenga el control. Eso es una lucha interna, ¿no? De depender totalmente de Dios, dejar que sea el Señor el que obre. Hay algo que personalmente a mí no me gusta y hay algo que a mí me molesta. Yo se lo comparto, ojalá usted sea del mismo pensar. A mí no me gusta ni las ayudas, a mí no me gustan ni las trampas, a mí no me gustan ni las palancas, a mí no me gusta que alguien interceda por mí en nada, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien, una persona humana, quiere ayudarnos, le está quitando el lugar al Dios que quiere ayudarnos. Amén. Así que yo le voy a invitar en este día y en esta mañana a que usted se entregue al Señor y espere una respuesta de Dios. Cambiemos, sí, pero cambiemos principalmente eso, ese deseo de procurar que haya una persona humana que nos ayude. Voy a decir esto rápidamente. Si usted tiene un problema financiero, no espere de alguien que le preste dinero, no espere de los bancos, no espere de una herencia, no espere de lo humano, espere de Dios. Arrodíllese, dígale: Señor, ayúdame. Una ayuda celestial es lo que yo necesito. Si usted tiene un problema de salud, no es tomando 50 pastillas que se va a curar, hermano. Discúlpeme, pero no es así. Dependa de Dios. Arrodíllese y dígale: Señor, me duele, pero sáname, pero ayúdame, bendíceme. Si su problema es familiar, si lo que a usted lo tiene así mal, si lo que a usted lo estresa es ver que la familia no cambia, arrodíllese y dígale: el Señor, mi familia. Obra, Padre, obra. Dios escucha. Dios es Dios, mis hermanos. Y a Dios no se le escapa nada. Simplemente que tenemos que dejar a Dios obrar. Y usted no intervenga, ni busque intermediarios, ni busque palancas, ni busque ayudas. Dependamos de Dios, hermanos. Entendamos que Dios está trabajando en nuestra vida. Y para concluir este mensaje, cuando se va a construir algo, mis hermanos, cuando se construye un edificio, cuando se construye un apartamento, cuando se construye una casa, se necesitan muchas cosas. Primero, usted necesita el espacio, el lote. Segundo, usted necesita los materiales. Necesita unos planos de lo que va a construir. Necesita las personas idóneas, los maestros, los ayudantes que van a construir ese lugar, los ingenieros. Y después de que esté todo eso, los planos, el terreno, los recursos, los ingenieros, entonces se podrá construir una casa. Construir no es algo fácil, hermanos. Yo creo que no existe un lugar en el mundo, ni los japoneses, ni los chinos, que tienen tanto talento y tanta habilidad, pueden construir un edificio de un día para otro. Se demoran sus días, de pronto sí lo hacen rápido. Pero esto es un proceso, mis hermanos. El Señor está trabajando en nuestras vidas y las cosas no son de un día para otro. ¿Qué tal si yo, esperando del Señor una respuesta, me hubiera desesperado el primer mes? Que el Señor no me contestaba. Y me hubiera desesperado el segundo mes. Y hubiera empezado a buscar. De pronto sí hubiera encontrado respuestas. Pero respuestas que yo mismo estaba buscando, hermanos. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que lo dejemos obrar, que nos abandonemos en las manos del Señor. Y para finalizar, le invito a que leamos lo que nos dice el Salmo 40, verso número 1. Un versículo que estoy seguro usted lo conoce y lo ha escuchado. Salmo 40, verso número 1. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios trata con nosotros, hermanos. La manera de obrar de Dios es pacientemente. Con Dios las cosas no son a la carrera. Con Dios las cosas no son de un día para otro. Así no funciona Dios, hermanos. Y como cristianos lo tenemos que saber. Con Dios las cosas son pacientemente.
Así que otro ejercicio, vaya a su casa, mírese al espejo y dígale a la persona del espejo, paciencia. Vamos a esperar en el Señor. Aquí no hay desespero, aquí no hay apurarse, no hay tomar decisiones, no hay que tomar decisiones en las fuerzas, no es hacer las cosas como yo pienso, no, es darle lugar a Dios. Dejemos a Dios que obre, porque cuando dejamos a Dios que obre, Dios hace cosas maravillosas, hermanos y hermanas, mayores a las que nosotros mismos nos podemos imaginar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que le voy a invitar a que se coloque de pie y vamos a orar especialmente en esta mañana. Oramos, Señor, para que esta semana que inicia, Dios, sea una semana de bendición. A partir de hoy, Señor, nosotros vamos a vivir la vida de una forma distinta, de una forma diferente, Señor. A partir de hoy vamos a ser imágenes tuyas, Señor, llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de felicidad. Porque nuestro gozo y nuestra alegría no depende de lo externo, Señor, sino de los cambios que nosotros hagamos. Tú ya lo dijiste, Señor. Esperemos en ti, Señor, que a su momento, a su debido momento, tú vas a obrar. Gracias, Padre bendito, por este momento. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendecimos este tiempo, Señor, y te pedimos que nos lleves en bendición a nuestros hogares. Padre, con la autoridad que tú me has dado como siervo, hoy bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Iglesia del Señor, crecer y multiplicar en todas las áreas de vuestras vidas. Gracias te damos, Señor Jesús, y nos vamos de este lugar con una actitud diferente, Señor, renovados, sabiendo de que hay cosas grandes que tú tienes, Señor. Solamente que tú necesitas pulirnos, Señor. Debemos estar preparados para aquello que viene, Señor. A veces la formación, a veces es difícil, Señor. A veces nos duele, pero todo es necesario, Señor. Un día vamos a entender por qué suceden las cosas, Señor. Tal vez ahora no lo entendamos, pero un día lo vamos a entender. Gracias, Señor Jesús, porque somos más afortunados que muchas otras personas. Gracias, Señor, porque hoy nos levantamos. Gracias, Señor, porque hoy tenemos salud. Gracias, Señor, porque hoy tenemos vida. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.